materna. Muy bien, en nuestro medio, la segunda causa de mortalidad materna está representada por los trastornos hipertensivos del embarazo. Por eso la primera sesión de hoy nos vamos a dedicar al tema, a un diagnóstico, manejo oportuno, prevención de las complicaciones. Para empezar, debemos nosotros diagnosticar hipertensión y embarazo. Entonces tenemos que diagnosticar correctamente la hipertensión. Entonces tenemos que tener una toma adecuada de la presión arterial, teniendo los requisitos básicos. Paciente que llega a nuestro servicio sin haber ingerido antes drogas, café, llegando al servicio, reposo de 5 a 10 minutos antes de la toma de presión, con un instrumental adecuado, calibrado y la medida de acuerdo a la talla o peso del paciente, el brazo a la altura del corazón, no hablar a la paciente mientras se realiza la toma de presión arterial. Antes, al ingresar, la paciente debe evacuar la vejiga. Desinsuflamos el manguito por segundo, 1 a 2, 3 milímetros de mercurio, no más rápido. Escuchamos los ruidos de Korotkov, el primero, el cuarto y quinto, para determinar la presión arterial sistólica y diastólica. Y nosotros registramos la presión. Cuando decimos que nuestra paciente tiene hipertensión, cuando la presión es mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. Pueden ser una o ambas, es decir, si nosotros controlamos y la presión es de 140-70, entonces la presión sistólica está igual a 140, entonces se considera hipertensión. Otro ejemplo, si está en 120-90 milímetros de mercurio, por el valor de la diastólica se considera hipertensión porque es 90. Y cifras tensionales mayores. Entonces, esas cifras se consideran como sospecha de trastorno hipertensivo del embarazo. Nuestra paciente llega gestante y nosotros registramos esta presión, sospechamos de trastorno hipertensivo del embarazo. Como dijimos, es en una presión sistólica o diastólica o en ambas. Entonces nosotros sospechamos de trastorno hipertensivo del embarazo. No iniciamos ningún tratamiento, no tomamos ninguna prescripción médica y pues nos ponemos en alerta, ya que el trastorno hipertensivo del embarazo es causa de morbimortalidad materna
Entonces nosotros debemos tomar medidas. Antes, nosotros debemos diagnosticar. En muchos países lo que se hace es internar a esta paciente. ¿Y para qué la internamos? Para estudiarla y confirmar o descartar la hipertensión. ¿Por qué? Porque nosotros debemos confirmar. ¿Y cómo confirmamos el diagnóstico de hipertensión? Debemos repetir a las 4 horas y hasta los 7 días. Es decir, tomamos hipertensión, internamos a las pacientes y a las 4 horas volvemos a controlar la presión y cada 4 horas durante 7 días. Si en este espacio encontramos hipertensión, pues el diagnóstico está confirmado y el diagnóstico es trastorno hipertensivo del embarazo. Si en este lapso de tiempo, es decir, a las 4 horas hasta los 7 días, no se registra hipertensión, entonces descartamos el cuadro. Puede ser que el equipo que tomó la primera vez la presión arterial estaba descalibrado, la toma fue inadecuada, el personal no tuvo experiencia, etcétera. Entonces decimos que la primera toma fue inadecuada. Y al 8.º día damos alta a nuestros pacientes porque en ningún momento se registró. En muchos lugares en nuestro medio, lo primero que hacen es prescribir alfametildopa, nifedipino con la primera toma. Entonces ese manejo es inadecuado. Tenemos que tener conceptos universales con respecto a la preeclampsia y eclampsia. Este cuadro es una afección multisistémica, que quiere decir que afecta a todos los órganos, sistemas, pulmones, riñón, vascular, hemato. Entonces, no solamente es hipertensión. La hipertensión es un medio de pesquisa de la preeclampsia. Es un síntoma, perdón, un signo. El registro de la hipertensión como rastreo de la preeclampsia. Tiene una afección multisistémica, se eleva la creatinina, tenemos enomólisis, plaquetopenia en casos severos. Solo se presenta en humanos, entonces no podemos hacer experimentación en animales para estudios. Eclampsia y eclampsia se considera a partir de las 20 semanas, es decir, un cuadro de la segunda mitad del embarazo. Si registramos hipertensión antes, pues pensaremos en una hipertensión crónica. Para pensar en preeclampsia, eclampsia, nosotros debemos tomar pues valores de la presión arterial que están considerados como hipertensión. Tenemos pacientes que derivan a nuestro hospital como preeclampsia, eclampsia, con cifras de presión arterial menores a 140/90. Entonces no podemos pensar en preeclampsia con una presión de 120/70, a pesar de que la paciente nos diga que tiene cefalea, alteraciones visuales, auditivas, porque debemos buscar otra causa. Entonces, nuestra paciente debe ser diagnosticada de hipertensión. Otro concepto universal que el tratamiento es, pues, terminar el embarazo. El tratamiento no es antihipertensivo, no es forzar una diuresis, no es analgésicos para disminuir la cefalea.
El tratamiento definitivo es terminar el embarazo. Entonces, en nuestro diplomado nos vamos a dedicar a diagnosticar el caso grave y manejar el caso grave hasta que llegue a un nivel segundo, tercero para dar el tratamiento definitivo. Y ninguna paciente con preeclampsia, eclampsia debe pasar las 40 semanas de gestación. Cuanto más grave el cuadro, se termina a menor edad gestacional. Cuanto más grave el cuadro, terminamos el embarazo a menor edad gestacional. Por ejemplo, una hipertensión gestacional llega a las 40 semanas, debemos interrumpir, ya sea parto o cesárea según la indicación obstétrica. La preeclampsia sola no es indicación de cesárea. Tenemos que ver la condición obstétrica para terminar el embarazo. Volvemos a repetir, la eclampsia es la segunda causa de muerte materna en Bolivia, por eso estamos revisando el tema y debemos tomar medidas adecuadas frente a esta paciente. Se trata de una enfermedad grave cuyo diagnóstico en el prenatal en fase de preeclampsia es fundamental. Debemos hacer la pesquisa temprana, un tratamiento preventivo adecuado y en nuestro caso, cuando tengamos la preeclampsia diagnosticada, hacer un buen manejo. Y la base fundamental para nuestro manejo ante esta paciente va a tener tres bases. Una, maduración pulmonar. Es decir, ustedes se preguntan, ¿requerirá maduración pulmonar? Segundo, prevenir la eclampsia, es decir, que nuestra paciente no convulsione. Para eso se utiliza el esquema SUSPAN. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿tendrá riesgo de convulsión nuestra paciente? ¿Usamos SUSPAN? Y la tercera pregunta es, ¿necesita antihipertensivo y qué antihipertensivo le doy? Requiere solamente respondernos en cada paciente estas tres preguntas. Maduración pulmonar, tratamiento preventivo de la eclampsia y si utilizamos o no antihipertensivos, que los vamos a responder hasta el final de la sesión. Ahora nos vamos a trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces nuestra paciente llega, tomamos una presión arterial con todas las recomendaciones. Llegó con presión arterial de 140/90 igual o mayor en uno o ambos brazos. La internamos y a las 4 horas hasta los 7 días encontramos otra vez hipertensión. Entonces, con la segunda toma de hipertensión ya diagnosticamos trastorno hipertensivo del embarazo. Y podemos clasificarlo en 4 grupos. Es decir, esta paciente con hipertensión estará en el grupo de hipertensión gestacional, será preeclampsia, eclampsia, será hipertensión crónica, será preeclampsia más hipertensión crónica, y a la paciente designamos un grupo con el propósito de dar el tratamiento definitivo. Doctor Elmer Cuevas. Doctor Elmer Cuevas. Doctor, buenos días. Hola Elmer, muy buen día. ¿Cuál es el tratamiento definitivo del trastorno hipertensivo del embarazo? ¿No sería alfa-metildopa? No, el alfa-metildopa es un antihipertensivo y en las primeras presentaciones dijimos que dar antihipertensivo no es el tratamiento, doctor Elmer. Un poco más de atención. A ver, Mariselva.
Acabo de decirles. Mariselva, ¿cuál es el tratamiento definitivo? Gabriela Ratia. Gabriela. Doctor, 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 Gabriela. doctor, buenos días, doctor. Hola, buen doctor, día, buen Gabriela. día. Sí, doctor, doctor, va a ser terminar el embarazo. Muy bien, acabamos de decirlo. Entonces, nosotros debemos incluir en uno de estos cuatro grupos a nuestra paciente para decir cuándo voy a dar el tratamiento definitivo. Por ejemplo, si mi paciente está convulsionando, pues lo pongo en el grupo 2 y digo, mi paciente está con eclampsia. Cuando interrumpo el embarazo y ya nomás, inmediatamente, estabilizo a mi paciente en 1, 2 o 3 horas e interrumpo el embarazo, parto y cesárea de acuerdo a la condición obstétrica. Si mi paciente solamente tiene hipertensión gestacional, puedo esperar a que llegue a término. Si es crónica, puedo esperar a que llegue a término. Entonces, por eso es importante clasificar para el tratamiento definitivo. Y hasta que demos este tratamiento, podemos utilizar alfametildopa, podemos utilizar nifedipino, pero es el tratamiento definitivo interrumpir la gestación. Entonces, ¿cuáles son las características del primer grupo? Es decir, cuándo decimos que nuestra paciente tiene hipertensión gestacional. Como su grupo mismo, la denominación engloba la característica, solamente dice embarazo con hipertensión y absolutamente nada más. Entonces, como dijimos, es una hipertensión arterial ya diagnosticada y confirmada, igual o mayor a 140/90, pero tiene que ser menor a 160/110. Proteinuria negativa. Es decir, tiene que tener una proteinuria normal, podemos decir. La proteinuria normal, según los cambios del embarazo, es menor a 300 miligramos en 24 horas. Y no tiene que presentar ninguna molestia. Todo el examen físico tiene que ser normal y todos los hallazgos laboratoriales normales. Básicamente es hipertensión en el embarazo. El segundo grupo, preeclampsia sin datos de severidad. El único cambio al anterior es que tiene una proteinuria anormal. Es el único cambio. Miren, es lo mismo. Presión arterial, 140/90 y menor a 160/110 confirmada. Y lo único que varía es la proteinuria que es anormal. En el ejemplo dice proteinuria de 300 o más miligramos en orina de 24 horas. Si tienen una tira reactiva, pues mayor a 2 a 3 cruces o mayor a 30 miligramos decilitro. Son datos de proteinuria anormal. Y solamente cambia eso. Todo lo demás es idéntico al primer grupo. Asintomática, examen físico y complementarios normales. Tenemos dentro de este grupo preeclampsia, eclampsia, la preeclampsia con datos de severidad. ¿Y qué diferencia al anterior grupo? Signos, síntomas y exámenes complementarios alterados. Puede tener una presión arterial mayor a 140/90 o
directamente una presión arterial igual o mayor a 160-110 milímetros de mercurio. Este valor se considera crisis hipertensiva en el embarazo. Si nuestra paciente registra esta presión, no tiene ninguna molestia, todos sus exámenes laboratoriales son normales, el resto del examen físico es normal, por sola presencia de este dato ya es preeclampsia severa. Puede tener cifras de 140-90, pero nuestra paciente ya tiene molestias, síntomas o algún signo alterado. Por ejemplo, cefalea. En todo signo, ustedes tienen que indagar, como llevaron en la universidad neumotécnicos, que traten de describir exactamente el síntoma. Por ejemplo, si tu paciente te dice, doctor, me duele la frente a la derecha y me duele cuando abro mis ojos, pues es una cefalea diferente. La cefalea en preeclampsia es una cefalea holocraneana. No solamente es localizada, es frontal, occipital, parietal, constante, intensa. Pues, si las pacientes les dice, me duele este ladito, pues no es cefalea correspondiente a esta edad. Dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, oliguria, alteraciones visuales, auditivas, cualquier dato en el examen físico o laboratorio alterados. Solo un dato, doctores, ya nos dice preeclampsia severa. Por ejemplo, nuestra paciente llega con presión arterial de 140-90 y te dice, doctor, estoy con náuseas y vómitos. Y tú indagas la causa de las náuseas y vómitos, pues piensas inmediatamente en preeclampsia con datos de severidad. Tu paciente llega con 110-70, náuseas y vómitos, pues no pensamos en preeclampsia severa. Tenemos que buscar otra causa de náuseas y vómitos, una gastroenteritis, etcétera. ¿Cuál es la puerta o la llave de entrada a este cuadro? La hipertensión diagnosticada confirmada. Entonces eso es la preeclampsia severa. Una crisis hipertensiva sola o hipertensión con algún síntoma, signo o examen laboratorial alterado. Nuevamente, ¿cuál es el manejo definitivo del trastorno hipertensivo del embarazo? ¿Cuál es el manejo de la eclampsia definitivo? ¿Cuál es el manejo del síndrome de HELP definitivo? El manejo definitivo es término del embarazo. Y según el grupo que consideraste, si está en hipertensión gestacional, si es preeclampsia sin datos de severidad, si es preeclampsia con datos de severidad, nosotros tenemos una recomendación para dar el tratamiento definitivo. Por ejemplo, a nosotros nos corresponde, según el diplomado, saber que está en la tercera fila. La preeclampsia severa debe interrumpirse el embarazo independiente de la edad gestacional. 24, 26, 27, 28 semanas de la edad gestacional. En este caso, no, no podemos velar, digamos, estamos viendo dos pacientitos.
el producto no es viable, no podemos esperar a ver la viabilidad con el riesgo de la muerte materna. Por eso debemos clasificar a nuestra paciente. Si tenemos hipertensión gestacional, ya no es manejo de emergencia, la refieres a tercer nivel, le hacen el control y solamente tiene hipertensión y embarazo, puede llegar a término, pero no más de las 40 semanas. Es importante tomar en cuenta que toda paciente hipertensa sintomática, independientemente de las cifras tensionales, tiene preeclampsia severa. Cualquier síntoma. Llega una paciente con 140/90. Confirmaste la hipertensión a las 4 horas, no en ese momento, no en el mismo brazo, a las 4 horas. Y la señora dice, doctor, estoy viendo borroso. Wow, preeclampsia severa. Doctor, veo estrellitas, preeclampsia severa. Doctor, tengo un dolor, nunca lo he sentido en la boca del estómago y a la derecha, preeclampsia severa. Doctor, no estoy orinando desde anoche. ¿Confirmas ese dato? Preeclampsia severa. O solo un dato de laboratorio alterado. Entonces, en la hipertensión gestacional, nosotros la internamos, es decir, de acuerdo a nuestras posibilidades. Por ejemplo, en otros países las internan a estas pacientes hasta que nace, pero en nuestro medio no podemos internarlas. Entonces, mínimo tenemos que hacer monitoreo semanal. No podemos internarla, entonces control ambulatorio y mejor si la refieres a un segundo y tercer nivel. Debemos vigilar que no pase a preeclampsia. Estos 4 grupos pueden pasar de preeclampsia a preeclampsia severa a eclampsia. Tenemos que vigilar que no cambie su grupo designado. En la preeclampsia mal dicho leve, preeclampsia sin datos de severidad, pues las internamos porque ya hay proteinuria. La dieta es normal, cambió desde hace muchos años, más de 20 años. Lo que pensaban que era como era hipertensión, pues reducir la sal. La hipertensión en el embarazo, el factor etiogénico es diferente. Entonces, la dieta es normosódica, vigilar el bienestar fetal, crecimiento, aporte de oxígeno, placenta, Doppler, perfil biofísico fetal. En ninguno de estos cuadros debemos utilizar anticonvulsivos, por ejemplo, el diazepam. Debe una paciente gestante con convulsiones y está con embarazo, el tratamiento es diferente. No debemos usar anticomiciales. En preeclampsia leve no debemos usar antihipertensivos. La hipertensión es un síntoma que nos puede ayudar a ponernos más alertas. Es una alteración multisistémica. Nosotros le damos antihipertensivos en una preeclampsia leve, o digo no severa. Entonces podemos encubrir el cuadro. Como ya no presenta hipertensión, entonces decimos, oh, está bien nuestra paciente, su presión está controlada, pero todas las alteraciones es multisistémica, no solamente es bajar la presión. Hay una microangiopatía periférica, es decir, la microangiopatía periférica va a aumentar cada día, a pesar de que su presión arterial esté normal. Por eso encubrimos el cuadro. ¿Y qué hacemos muchas veces? Llega esta paciente, le damos alfametildopa.
no debemos usar en una preeclampsia leve antihipertensivos ni anticomiciales. Y debemos estudiar todos los laboratorios, hemograma para ver si hay plaquetopenia, hemólisis, creatinina para ver la función renal. Se considera menor a 0,9 la creatinina en el embarazo. Los valores cambian. La glicemia, proteinuria, ecografía para ver si hay alguna alteración en el producto. Por ejemplo, si todo está muy bien y nuestra paciente es hipertensa y la ecografía dice que hay óbito fetal, ya no es preeclampsia leve, es decir, no severa, es preeclampsia severa. ¿Por qué? Porque tenemos el óbito fetal. Eso es grave. Entonces, a veces decimos, oh, solamente es un óbito fetal, hay que interrumpir el embarazo, le ponemos misoprostol o lo operamos. No debemos manejar como una preeclampsia severa. Manejo de la preeclampsia con datos de severidad. Ustedes ya saben diagnosticar, pues hay varias escuelas, otros dicen NPO, otros dicen que pueden tener dieta, pero nosotros la ponemos en NPO por el riesgo de eclampsia y el riesgo de cesárea. La mejor solución son los cristaloides, pero no debemos encharcar a nuestra paciente. Debemos usar con cuidado las soluciones, porque la mayor causa de edema pulmonar en preeclampsia severa es por la sobrehidratación que indicamos el personal de salud. Y nosotros diagnosticamos preeclampsia severa, como les dije al principio, pensamos en tres cosas. Le doy maduración pulmonar si es menor a 34 semanas. Le doy anticonvulsivantes, es decir, prevengo no anticonvulsivantes. ¿Qué debo hacer para prevenir las convulsiones? El esquema SUSPAN. Entonces, la segunda respuesta. Control ingeridos eliminados, sonda vesical. La sonda vesical pues nos sirve para muchos detalles. Por ejemplo, vemos que hay buena diuresis, pues el sulfato de magnesio, el magnesio se está eliminando a través del riñón. Por lo tanto, mi paciente no se va a intoxicar con magnesio. Si le pongo sonda vesical y veo que la orina es cero, entonces el sulfato de magnesio debería ser administrado con controles de sangre para ver la concentración del magnesio. Como no podemos, entonces nosotros no usamos sulfato de magnesio porque vamos a causar depresión respiratoria y vamos a causar muerte de nuestro paciente por intoxicación con el magnesio. Entonces, cuando nosotros indicamos Suspan, inmediatamente va sonda vesical. Monitoreo fetal en segundo o tercer nivel, maduración pulmonar si el embarazo es menos de 34 semanas y el tratamiento definitivo es desembarazar a la paciente. Entonces, en preeclampsia severa, estabilizamos e interrumpimos. Hay una excepción que dice que en embarazos menores a 34 semanas podemos usar el manejo conservador de la preeclampsia severa. ¿Y a qué se refiere? A usar maduración pulmonar y esperar 2 días a que el corticoide haga efecto. No podemos esperar en preeclampsia severa muchos días. Vamos a esperar a que se evite el producto o se complique la madre. Entonces, como dijimos,
Nosotros en preeclampsia severa nos preguntamos, ¿doy maduración pulmonar? Menos a 34 semanas, sí. Segunda pregunta, ¿prevengo la eclampsia? Claro que tengo que prevenir la preeclampsia. Cualquier preeclampsia severa en cualquier momento convulsiona. ¿Y cómo prevenimos la eclampsia? Entonces, el sulfato de magnesio se utiliza en hipertensión severa y en la eclampsia. Y hay varios esquemas, varias dosis. El propósito del diplomado es que se queden con esto. El esquema SUSPAN, que es la dosis de ataque, de 4 gramos de sulfato de magnesio diluidos en 100 cc de solución fisiológica por vía endovenosa en 20 minutos. Ese es el esquema SUSPAN de ataque y lo van a ver en el hospital, la parte práctica. Y eso es lo que escribimos en las indicaciones. Decimos esquema SUSPAN de ataque y luego de mantenimiento. Luego que se acabaron los 4 gramos de ataque, usamos 10 gramos de sulfato de magnesio diluido en 900 cc de solución fisiológica para 10 horas. Ese es el esquema SUSPAN de ataque y mantenimiento. Tenemos el esquema Cibaí, tenemos muchas variaciones del esquema con sulfato de magnesio, podemos usar hasta 2 gramos, 6 gramos de ataque, 2 gramos de mantenimiento, podemos usar la dosis de ataque 2, 3 veces, cuidando que no se intoxique nuestra paciente. Podemos utilizar no en 20 minutos la dosis de ataque, usarlo en un tiempo más corto, depende del paciente. Pero ustedes que tienen que hacer, dominar el esquema SUSPA. Entonces el sulfato de magnesio causa hiporreflexia, depresión respiratoria, depresión fetal, pérdida de variabilidad en el monitoreo fetal. Entonces debemos cuidar estas complicaciones. ¿Y cuál es la forma fácil para ver que nuestra paciente no se va a intoxicar con sulfato de magnesio? Yane Guarachi. Yane Guarachi. Ruth Mamani. Doctora Ruth Mamani. Sí, doctor. Hola, doctora. Llega una paciente con preeclampsia severa y tú indicas sulfato de magnesio, el esquema SUSPAN, para evitar que convulsione y sea una eclampsia. ¿Cuál es la medida básica que debes hacer para ver que tu paciente no se va a intoxicar con el magnesio? Hola, Sí, doctor, le escucho. Gabriela Danoca Torres, ¿cuál es la medida básica que debes hacer para ver que tu paciente no se va a intoxicar con magnesio? El control de la diuresis, doctor, mediante la sonda vesical que se le va a poner a la paciente. Muy bien. ¿Por qué? Porque el magnesio se elimina vía renal y vemos con la diuresis y no se te va a intoxicar. De todas formas, tienes que tener el calcio como antídoto. Vienen de 10 ml como gluconato de calcio y se pasa vía endovenosa si tú ves que hay hiporreflexia y disminución de la frecuencia respiratoria. Y pides todos los laboratorios, plaquetas, coagulación, transaminasas, lactato deshidrogenasa, fibrinógeno, bilirrubinas. Pides todos los laboratorios.
Y si alguno está alterado, preeclampsia severa y tratas de corregir. Y dentro de las alteraciones laboratoriales tenemos el HELP como un cuadro de gravedad. Son las iniciales en inglés de hemólisis, aumento de las transaminasas y plaquetopenia. Por ejemplo, si llega una paciente con 140/90, no tiene ninguna molestia, le pides examen y tú encuentras HELP, entonces es preeclampsia severa. Y te preguntas, ¿hago maduración? ¿Hago suspan? ¿Doy antihipertensivos? Y respondes y haces tu manejo. HELP es un cuadro, pues, que nos dice que es una preeclampsia severa. Entonces, como dice acá, el HELP, el edema cerebral, sospechado por la cefalea y confirmado por una tomografía, el desprendimiento de retina, sospechado por alteraciones visuales, visión borrosa, escotomas, pérdida de la visión, confirmado con un fondo de ojo, edema pulmonar por dificultad respiratoria, confirmada por una placa radiográfica, insuficiencia renal aguda, tu paciente te dice, ya no orino, doctor, desde ayer. Tú le pones sonda, no hay diuresis, y le pides creatinina, pues está arriba de los valores normales del embarazo. Hematoma o ruptura hepática, la paciente te dice, me duele, doctor, la boca del estómago. Tú le tomas la presión y es hipertensa, preeclampsia severa, y como nosotros podemos ver alteraciones hepáticas en el laboratorio. Y se rompió el hígado, y ya podemos ver que hay un hemoperitoneo, y nuestra paciente, en vez de tener hipertensión, ya presenta hipotensión. Entonces tenemos que tener toda la historia clínica adecuada, porque nuestra paciente ya va a estar hipotensa, pálida, taquicárdica, con el antecedente de preeclampsia severa, ruptura hepática y coagulación intravascular diseminada. Cualquiera de estas complicaciones de la preeclampsia nos dice que es una preeclampsia grave, severa, con criterios de severidad. Alteraciones en el perfil de coagulación, elevación de enzimas hepáticas, trombocitopenia, creatinina, cualquier alteración laboratorial nos dice que es una preeclampsia severa. Oliguria, si nosotros controlamos menos de 400 cc en 24 horas, preeclampsia severa. Menor a 0,5 ml kilo peso hora, preeclampsia severa. Muerte fetal sin otra causa que le explique, preeclampsia severa. Nicole Nair Avendaño. Buen día, doctor. Hola, doctora Nicole. Llega una paciente con presión en su 7º mes de embarazo y su presión es de 170. Su presión es de 170. Y todos, es asintomática y todos sus laboratorios normales. Y tiene óbito fetal. Con todos los datos que te di, ¿tú piensas en preeclampsia grave con óbito fetal? Si no hay otra causa que explique el óbito, sí, doctor. Nicole,
paciente ingresa con presión de 170. Entonces, no, doctor, porque no presenta las cifras tensionales para Muy clasificarlo bien, dentro de un trastorno muy bien. hipertensivo. Tienes que buscar otra causa de muerte fetal, porque esta paciente no entra en este cuadro. Para que la paciente entre en este tema, tiene que tener hipertensión diagnosticada. ¿Está bien? Muy bien. Sí, doctor. Y de todas estas pacientes, de cualquiera de los cuatro grupos, si convulsiona, ya entra el cuadro de eclampsia. Presencia de convulsiones asociadas a un trastorno hipertensivo del embarazo. Cualquier paciente gestante que convulsiona, primero se piensa en eclampsia. Y tienes que realizar el tratamiento de eclampsia. Y si luego llega un familiar y te dice, doctora, mi familiar tiene epilepsia, desde niña convulsiona, no hiciste ningún daño con tu manejo de eclampsia en el embarazo. El manejo es el mismo. ¿Y nosotros qué hacemos para prevenir la eclampsia? En la actualidad, la mejor y única droga para prevenir la eclampsia es el sulfato de magnesio, por lo que toda paciente con trastorno hipertensivo grave diagnosticada debe recibir el esquema SUSPAN. El tratamiento definitivo de los trastornos hipertensivos del embarazo es la terminación del embarazo, especialmente cuando es grave o no se puede controlar con medicamentos. Es el tratamiento definitivo, dependiendo de la condición obstétrica, será parto, vía vaginal o cesárea. Nuevamente, en el tratamiento de la preeclampsia hay 3 pasos básicos. Diagnóstico correcto y oportuno. A este grupo no ingresa si no es hipertensa. Debemos hacer maduración pulmonar o fetal si corresponde. Si es menos de 34 semanas, usas maduración pulmonar. Betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, 2 dosis. O la dexametasona 12 miligramos intramuscular cada 12 horas, 4 dosis. Si es menor a 34 semanas. Manejo correcto de la hipertensión arterial. Si nuestra paciente llega con crisis hipertensiva, sí utilizamos antihipertensivos. Si nuestra paciente llega con presión arterial de 150-100, con signos y síntomas, usa antihipertensivos. Y usar el esquema SUSPAN para que nuestra paciente no convulsione y evolucione a eclampsia. Se considera cuando tenemos crisis hipertensiva como una hipertensión grave. Los medicamentos más estudiados son hidralazina, labetalol, nifedipino y actualmente alfametildopa. ¿Cuándo usamos antihipertensivos? En crisis hipertensiva, es decir, presión arterial de 160-110 igual o mayor, persistente durante 15 minutos. Ya no esperamos en ese caso 4 horas. Hacemos controles seguidos y en 15 minutos se vuelve a registrar una toma, ya es crisis hipertensiva. También se usan antihipertensivos cuando la presión es de 150-100 y que tenga algún signo o síntoma alterado.
Y ese cuadrito representa los diferentes antihipertensivos que usamos en crisis hipertensiva o valores de 150 a 100 sintomático o con alteraciones laboratoriales. De estos tres antihipertensivos, hidralazina, labetalol, nifedipino, tienen la misma efectividad. Entonces podemos usar el que conozcas, el que tú tengas, porque tienen la misma efectividad. Entonces, el más fácil que tenemos, pues hasta en la farmacia, el nifedipino. El labetalol tenemos en tercer nivel, la hidralazina también. ¿Cuál es lo común de estos tres medicamentos? Podemos ver abajo en la fila que toditos son 3 a 5 dosis. En la penúltima fila dice, toditos se utilizan cada 15 a 20 minutos. En la primera fila dice, ¿cuándo utilizas? Cuando está en crisis hipertensiva. ¿Qué es lo que varía? La dosis. Hidralazina, 5 miligramos endovenoso. Nifedipino, 10 miligramos bioral. Y el abetalol que cambia según la dosis. Por ejemplo, la primera dosis es 20, la segunda dosis 40, la tercera dosis 80. Y así progresó. Y la cuarta y quinta dosis se maneja en 80 miligramos. Si ustedes tienen su paquete de emergencia, tienen su paquetito de emergencia, pues es suficiente que tengan pues 5 tabletitas de nifedipino, donde sea que trabajen. Si tienen una crisis hipertensiva, yo tengo mis 5 tabletitas de nifedipino que voy a usar por 5 dosis cada 20 minutos, o sea que tengo 1 hora y media hasta llegar al tercer nivel, solamente con nifedipino, porque la betalol, el costo, el manejo, o si tienen hidralazina, maravilloso, pero la efectividad es la misma. La hidralazina, por ejemplo, usamos en 10 pacientes, en 3 no funciona. El labetalol usamos en 10 pacientes, en 3 no funciona. Nifedipino usamos en 10, en 3 no funciona. Y se va rotando. Por ejemplo, si la hidralazina no funcionó en mi paciente, pasa a cualquiera de los dos. Si el labetalol no funcionó, no baja la presión de 160 a 110, utilizo la hidralazina o el nifedipino. Y se introdujo hace unos 5 años el manejo del alfa-metildopa. ¿Y cuál es la dosis? No tienes la betalol, hidralazina, nifedipino, pues cómprate 2 tabletitas de alfa-metildopa. El alfa-metildopa viene de 500 miligramos, pues dale 2 tabletitas una sola vez y eso te ayuda a llegar a segundo o tercer nivel. Entonces, como vamos a ver en las prácticas, tenemos que armar nuestro kit de emergencias obstétricas. Y en el kit que tienes que tener, nifedipino o alfametildopa. Y no debe ser muy caro, debe estar como una aspirina que sirve para todo. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, comentario, consulta sobre el primer tema de hoy? Acabamos justo en la hora designada. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿Qué vamos a hacer en la parte práctica? En simulación tenemos que hacer un libreto por grupo. Cada grupo hace su libreto. Por ejemplo,
Hace un libreto de eclampsia. Ponen los actores, paciente, médico, enfermera, y ponen qué es lo que quieren enseñarnos con esta simulación. Por ejemplo, dirán, queremos enseñar el esquema SUSTA. Y hacen la simulación con la paciente, puede ingresar convulsionando o no, y todo el tema alrededor sí influye, ¿verdad? Van a hablar de antihipertensivos, etcétera, pero se van a centrar en el esquema SUSPAN. Entonces vamos a tener simulación en hemorragias, simulación en eclampsia puede ser. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿cómo verificamos por la sonda que se esté eliminando el sulfato de magnesio? Estas son cosas prácticas. No tenemos laboratorio. Entonces decimos, si está orinando, pues tiene una buena función renal y el magnesio se está eliminando. No es que nosotros debemos analizar la orina en laboratorio y ver si el magnesio está ahí. No tenemos para ver los niveles de magnesio en sangre, en plasma. Entonces, yo estoy seguro que esta paciente, como tiene diuresis, su función renal no está alterada y está eliminando el magnesio. ¿Está la duda aclarada? Muy bien, Carla, por tu participación. Gracias. Con las preguntas vamos ampliando. No podemos quedarnos con dudas, doctores. El error es no preguntar. Ese es el error. Y en las sesiones prácticas, lo que pasa en la sesión práctica se queda ahí. Ahí podemos preguntar, equivocarnos, hablar de un tema 10, 20 veces hasta que se domine. Muy bien, nos damos un espacio de 5 minutitos para el siguiente.